Pareciera que en estos días, ¿cierto?, se vive en un mundo muy convulsionado, muchas cosas urgentes, ¿cierto?, muchas cosas urgentes que hacer. Pero no todo es importante. Todo es urgente, pero no todo es importante. Por lo tanto, en base a esto vamos a analizar la lectura, ¿cierto?, que hemos realizado el día de hoy. El contexto en que está narrado, ¿cierto?, esta historia no es otro que el posterior o la vida posterior al exilio, ya que están viviendo los hermanos allí en Jerusalén. Tenemos que saber nosotros que en la historia de Israel fueron ellos deportados a Babilonia y estuvieron cerca de 70 años más o menos fuera de Jerusalén, y luego regresarían a su tierra natal, regresarían, ¿cierto?, a su ciudad, al templo, digámoslo, a sus casas, a su lugar, después de haber estado allí deportados. Llegó un nuevo rey, el rey Ciro, quien dio como la venia, ¿no?, para que ellos pudieran salir. Es más, les entregó recursos, madera, ¿cierto?, y los permisos necesarios para que ellos pudieran volver a su ciudad y poder reconstruir. Es una historia fascinante y muy hermosa, con la cual, ¿cierto?, nos encontramos en este periodo de la vida de los hermanos allí en Jerusalén. Volvieron cerca de 50.000 judíos, ¿ya? 50.000 judíos. Nosotros, a través de la historia, uno se va a dar cuenta de que a los judíos no siempre se les llama judíos, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque judíos se les llama después de toda esta situación, porque tenemos que recordar que el reino se dividió y que el reino del sur era Judá, y Judá fue deportado a Babilonia, todos los que vivían en Judá. Por lo tanto, antes a los judíos se les llamaba los hebreos, ¿se acuerdan? Los hebreos. Y después, los que estuvieron allí en Judá y fueron deportados fueron llamados los judíos, ¿ya? Para que usted más o menos lo sepa, y es parte de la historia. Y personajes como Zorobabel toman mucha importancia dentro de la historia de los judíos, ya, porque ellos fueron, o él fue uno de los principales líderes quienes llevó, ¿cierto?, esta expedición de vuelta hacia Jerusalén. Y primero, ¿cierto?, ellos construyeron o reconstruyeron el altar de adoración. Segundo, reconstruyeron el templo. Y tercero, las murallas, ¿ya? Todo este orden tal vez no es tan, como decir, de forma inmediata, ¿no? Porque reconstruir, imagínense lo que era reconstruir las murallas de todas las ciudades, duró mucho tiempo. Y lo otro es que construir el templo llevó más tiempo que construir las murallas, ¿sabes? Y esto es precisamente lo que está hablando, ¿cierto?, el profeta Ageo. Porque es precisamente la construcción del templo lo que estaba detenido. Ellos volvieron a Jerusalén y se les dio todas las posibilidades, ¿cierto?, para poder construir. Se construyó el altar, y luego, cuando quisieron construir el templo, vinieron algunos que habitaban en la región y estaban en contra de que ellos pudieran reconstruir. ¿Y qué pasó? Por temor, por desánimo, y también por, ¿cómo se le puede decir?, una flojera espiritual, no sé cómo decirlo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se hastiaron. Habían algunos que se hastiaron del tema religioso, ¿ya?
Nosotros tenemos que saber que Israel, hermano, por problemas de idolatría, fue que ellos tuvieron que vivir todo lo que vivieron, esa deportación, todo lo que fue la invasión y la destrucción del templo por manos de Nabucodonosor, fue precisamente porque Israel hizo lo malo, dice la Biblia, delante de los ojos de Dios. Entonces, esos problemas, hermano, uno podría decir, ay, ahora que volvieron, se solucionaron todos esos problemas. Pero resulta, hermano amado, de que ellos no podían terminar lo que estaban construyendo, que era el templo. Ya, que Dios nos bendiga. No podían terminar lo que estaban construyendo y se vio interrumpida por amenazas, por desánimo y con respecto al esfuerzo religioso. Ya, ellos, el esfuerzo religioso, yo le estoy hablando en el ámbito del ritual. ¿Sí? Se cansaron ellos se cansaron de ofrecer sacrificios a Jehová. Imagínense lo que era eso. Ya, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, Dios estaba tratando otra vez con el pueblo. Ya, otra vez estaba tratando con el pueblo y nuevamente los estaba llevando, los estaba encauzando ya a esta verdadera adoración hacia él mismo, hacia Jehová el Señor. Por lo tanto, mire lo que dice Ageo, el mismo libro Ageo, en el capítulo 1, el verso 3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Ya? Dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaba pasando? Que resulta que llegaron a la ciudad y en vez de hacer el templo, se preocuparon de sus casas. Y Ageo dice esas casas artesonadas. ¿Por qué se les llama casas artesonadas? Porque en Babilonia, hermano, los mantos o lo que era artesanía de Babilonia era muy preciado, ya con incrustaciones de oro y piedras preciosas y cosas por el estilo. Yo me imagino que las casas de ellos, ya allí en Jerusalén, ahora que habían vuelto, estaban igual, con cositas bonitas, ¿cierto? Con artesanía, al más puro estilo, hermano, de Babilonia. Pero resulta que dice Ageo, dice: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y está esta casa vacía, hablando del templo. Que se nos bendiga. Y uno dice: pero qué pastor, que a ellos los perseguían y los podían matar. Pero resulta, hermano amado, resulta de que no era poco tiempo, habían pasado los años. No estamos hablando de meses aquí. Habían pasado los años que ya habían vuelto y el templo todavía no estaba edificado, no estaba listo. Que se nos bendiga. ¿Qué hicieron? Se fueron a sus casas, las adornaron como más pudieron, ¿verdad? Como más les alcanzó el recurso para hacerlo, la dejaron bien bonita, pero resulta que la casa de Dios
el templo, no había nada. Que el Señor nos bendiga. Entonces, Ageo, hermano, y lo que hemos leído en el día de hoy es muy precioso porque Ageo exhorta y le habla particularmente a Zorobabel y particularmente al sacerdote, ¿ya? Y se nos bendiga. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al principal, aquel que es gobernador sobre esa región ahora, a Zorobabel. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? A los dos, Ageo, ¿cierto? Le está hablando en el nombre de Jehová. Y dice, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué le está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? Está tratando, hermano querido, de que este pueblo recobre el ánimo. ¿Ya? Que recobre, ¿cierto?, las fuerzas, que recobre el ánimo para seguir trabajando, para terminar lo que habían empezado. Porque es horrible, ¿verdad?, dejar algo a medias, ¿sí o no? Es horrible. Y resulta de que ellos, ¿cierto?, estaban como en esta nebulosa, ¿cierto?, de qué hacemos, seguiremos o no seguiremos, nos da miedo porque nos tienen amenazados si seguimos, ¿qué hacemos? Que el Señor nos bendiga. Entonces, Ageo lo que está haciendo es un poco como hacen los entrenadores, ¿cierto? Antes de entrar a una cancha, les está dando, ¿cierto?, una arenga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos cobren ánimo. El pensamiento, ¿sabe cuál era, hermano? De que Dios los había abandonado. ¿Sabe por qué? Porque ya los frutos no daban en la tierra. Había sequía, lo declara la palabra del Señor. Se había detenido la cosecha. Y eso era símbolo de que Dios estaba enojado o los había abandonado, ¿verdad? Y eso muchas veces pasó. Y la forma que tenía Dios de castigar al pueblo era de esa manera, de no mandarles lluvia. Y el Señor nos guarde. Por lo tanto, ellos decían, no, si Dios ya nos abandonó, ¿cierto? Nos trajo para acá y de nuevo, obviamente, tenemos que sufrir. Y resulta que Dios habla a través del profeta Ageo y le dice, cobrad ánimo, ya, trabajad, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mire, y estos libros proféticos tienen connotaciones muy, muy especiales, hermano. Porque él, cuando habla acerca de la casa, está hablando acerca del templo físico, ¿verdad?, del que estaba allí en Jerusalén. Pero resulta, hermano, que les dice algo muy interesante, ¿ya? Y es una profecía muy hermosa. Dice, pues así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, ¿cuál casa? El templo, ¿ya? Será mayor que la primera. ¿Cuál era la primera? La primera era el templo de Salomón. Ese templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. No quedó nada. Y resulta que ahora volvieron, y Zorobabel y los ancianos volvieron a construir el templo, pero no estaba terminado. Y lo que Dios le estaba diciendo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Recordemos, hermano, que cuando Salomón hizo el templo y lo terminó, lo consagró. Y cuando lo consagró, dice que la presencia de Dios, en la nube de Jehová, ¿cierto?, la chequiná de Dios, llenó el lugar. Y era tanto la presencia de Dios que llenó el lugar, que los sacerdotes, ¿cierto?, los levitas no podían ministrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era mucha la gloria de Dios en ese lugar. Pero resulta, hermano amado, que el pueblo, ¿cierto?,
por su desobediencia, ese templo fue destruido y no quedó nada. Todo lo que eran los utensilios de oro y todas esas cosas fueron también llevadas a Babilonia. Ahora, Ageo, ¿cierto?, está hablando en el nombre de Dios y le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y esto qué quiere decir? Es una profecía. ¿Ya? Es una profecía. Ya vamos a hablar de como el contenido de esa profecía. El libro de Malaquías, que está un poquito más para acá, ¿cierto?, más adelante, le digo yo. Algunos le dicen más atrás, yo digo más para adelante. Más hacia el Nuevo Testamento. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya? Es el último libro. Y Malaquías también termina el Antiguo Testamento con un Dios, con un Dios disgustado. ¿Ya? Con un Dios disgustado con su pueblo, ya que habían dejado lo más importante. ¿Por qué? Porque hacían sacrificios mal hechos. Traían el animal cojo, el animal ciego. Ya, que Dios nos bendiga. Entonces, habían sacrificios mal hechos. También se habían emparentado con mujeres gentiles y paganas. Él les dice: oye, no sean desleales. Bueno, estas son mis palabras. No sean desleales con la mujer de su juventud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al haber estado, ¿cierto?, en otra región, luego volvían y querían desposarse de sus esposas judías y casarse con mujeres gentiles. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Entonces, ese hecho también es repudiado por Dios, porque Dios no quería que su pueblo tampoco sufriera, ¿cierto?, esa mixtura entre culturas, y más encima había sido un problema en la antigüedad. Pues recuerde que la influencia de los pueblos cananeos habían influenciado en Israel, habían influenciado en Judá. Recuerde que se levantaron altares a Baal, y el mismo Salomón fue que también construyó altares a Baal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se llegó a muchas mujeres paganas. Muchas mujeres paganas hicieron que su corazón también se viera un tanto torcido. Se dio en ese aspecto, ¿cierto?, en su religiosidad. Y ya Dios no era tan importante, y ahora lo que Dios necesitaba, que eso volviera a ser lo normal, lo que Dios había querido instaurar. Entonces, lo lamentable era que ellos estaban volviendo a hacer lo mismo. Tenemos sacrificios mal hechos, el emparentarse con mujeres gentiles, religiones paganas, ¿ya? Incluso Malaquías habla acerca del sustento al sacerdocio. Eso es tremendo, ¿sabe por qué? Porque la única forma que tenía el sacerdocio de sustentarse era a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Y sabe? Lo habían dejado de hacer. ¿Y cuál era el problema? Que el sacerdocio, ¿cierto?, el tema de los rituales, ¿cierto?, y lo que representaba el sacerdote para Israel, recuerde que ellos no tenían tierras, y ellos vivían, ¿cierto?, del sacerdocio. Y cuando los sacerdotes dejaban su ministerio de lado, se volvieron a la agricultura, y eso, hermano amado, provocó, ¿cierto?, la ira de Dios también. Entonces, Malaquías también habla acerca del sustento al sacerdocio, acerca de los diezmos. Ya le dice: me habéis robado, le dice, los trata de ladrones. Ya es tremendo, es una palabra. Por eso le digo que Malaquías termina con un Dios disgustado. Termina el Antiguo Testamento con un Dios disgustado, ¿verdad?, con su pueblo. Mire, hermano, Malaquías también es un libro profético, y también habla acerca de lo que las profecías pueden ser, ¿verdad?, en la actualidad, pero también había muchas de connotación de connotación futura, ¿ya?, y lo que habría de suceder, y sobre todo, ¿cierto?, con la figura mesiánica, con quien era la figura de Cristo, que todavía no estaba en aquel tiempo, obviamente no se había manifestado, pero sí estaba dentro o inmerso de las profecías. Y cuando Malaquías habla, ¿cierto?, acerca de Elías, que vendría Elías de nuevo,
y que vendría el ángel de Jehová. Entonces, aquí se desprenden varias cosas, hermanos, de estos personajes que vendrían. Mire, cuando habla de Elías en Malaquías 4, me parece que es. Malaquías 4:5, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Por qué Elías? Elías ya no estaba, Elías había sido ya un personaje. Recuerde que Elías es de el libro de los reyes. ¿Por qué de nuevo tiene que salir o venir de nuevo Elías? Y uno se pregunta por qué cierto Malaquías habla acerca de que vendría Elías de nuevo. ¿Sí? Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Y también habla el mismo Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, de estos dos personajes es interesante poder observar que se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Se cumplen en el Nuevo Testamento. Porque antes que aparezca Jesús, ¿quién aparece? ¿Quién aparece? Juan el Bautista. ¿Cierto? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermano, comienza su predicación. A ver, Malaquías termina, ¿cierto?, con un Dios disgustado, pidiéndole al pueblo que remedie todos sus problemas de adoración al verdadero Dios. Y Juan el Bautista, su primer mensaje comienza, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Un lenguaje, hermano, de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que de alguna forma no era, como se dice, no era del gusto de todos, ni siquiera de los reyes, ¿ya? Porque él incluso hablaba en contra de los reyes, de los gobernantes. Y cuando la gente vio, ¿cierto?, y empezó a hacer discípulos, ¿ya? Empezó a hacer discípulos, se dio cuenta de que esta persona tenía en realidad algo especial. Y la palabra del Señor nos enseña que él tenía, ¿cierto?, el espíritu de Elías. Y Jesús, es más, Jesús luego, ¿cierto?, confirma de que Juan el Bautista era, ¿cierto?, el Elías que había de venir. El Señor nos bendiga. Ahora, y habla del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, hermano, está enmarcado en un ámbito de una deidad total, porque cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, todas esas veces recibe adoración. Todas esas veces recibe adoración. Y uno puede decir, pero es que hay más ángeles, sí. Pero cuando era un ángel diferente, no recibe adoración, no le permite. Por lo tanto, es una cristofonía o una teofonía en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que era una aparición, ¿verdad?, del Cristo en el Antiguo Testamento. No ¿cómo se dice? No una manifestación, ¿verdad? Porque Jesús se manifestó a través del vientre de María, ¿cierto?, de una forma carnal. Allí fue la manifestación de Jesús. Pero estas teofonías en el Antiguo Testamento hablaban del ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento? Sino la figura de Jesús, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Entonces, todas estas cosas, hermano, en el libro de Ageo, Malaquías, Zacarías, ¿verdad? Todos estos libros son de mucha, ¿cómo le dijera? Son muy interesantes al hecho de ver, ¿cierto?, el tema profético que existe en estos libros. Y Ageo, hermano, es uno de esos libros que alienta al pueblo de Dios, que está alentando al pueblo de Dios a reformarse, a ser personas. Esdras, por ejemplo, fue un reformador, ¿sabía usted? Esdras, él volvió a repetir la ley. ¿Por qué? Porque veía que era un tema para ellos.
un tema sin resolver. Ellos no tenían ni idea de lo que tenían que hacer como ley. Esdras volvió a reformar el pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, encontramos estas manifestaciones del Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y recordar que, como le decía recién, Juan empieza ya su predicación diciendo o hablando acerca del arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno de los cumplimientos más esperados, ¿cierto?, era de que en la gloria postrera, ¿cierto?, iba a ser mayor que la primera. Miren, en parte, ya no en su totalidad, en parte se cumple con la figura de Jesús cuando Cristo estuvo en esta tierra. ¿Por qué? Porque hubo un momento, hermano, que Jesús entró al mismo templo de Zorobabel que había construido Zorobabel, ¿ya? Tiempo después de Malaquías al Nuevo Testamento a Mateo, existe un silencio de 400 años. 400 años. Y luego está la aparición de Jesús. Y luego viene cuando Jesús entra al templo de Herodes, de Herodes el Grande. ¿Por qué se le dice de Herodes el Grande? Porque él había como refaccionado un poco el templo de Zorobabel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabe cómo entra Jesús? Entra con una huasca. Debe decir, ¿que andaba a caballo? No, entra con una huasca. ¿Sabe por qué entra con una huasca? Porque habían profanado, hermano. Habían profanado el templo y lo que significaba el templo. Ya, y se nos bendiga. Mateo 21 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Los mismos problemas, sacrificios más lechos. Cuando llevaban un animal lo llevaban ciego, lo llevaban cojo. Y cuando se olvidaban de llevar algún sacrificio, ¿cierto? Decían, compremos palomas ahí, total, es lo mismo, ¿verdad? Y allí estaban todos estos comerciantes que vendían, ¿verdad? Todas estas cosas. Por eso Jesús, hermano, se enoja. Si Él se enojó, de verdad se enojó ahí. Se enojó, ¿por qué? Porque seguían con los mismos problemas de los cuales estos profetas habían hablado. Que el Señor nos bendiga. Entonces, hermano, ¿por qué le hago toda esta vuelta, ¿verdad?, a través de la historia? Porque Ageo, hermano, está haciendo alusión a un tema muy importante, que era la construcción del templo. Y resulta que era algo importante de hacer. Pero ellos no veían con urgencia hacerlo. Ya, que se nos bendiga. No lo veían con urgencia hacerlo. Por lo tanto, hermano, hay muchas veces en que nosotros dejamos de hacer también lo que es importante por lo urgente. La gente dice, no, que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, yo no lo puedo hacer ahora porque no tengo tiempo. No puedo atenderte, ¿verdad?, ahora porque no tengo tiempo. Tengo cosas más urgentes que hacer, pero tal vez no son más importantes. Que el Señor nos bendiga. Mire, hermano, una de las advertencias de Ageo a Zorobabel fue de vivir en casas artesonadas. Ya lo hablamos, ¿verdad? Casas bonitas, con telares, de seguro de colores. Babilonia, hermano, era una nación que vivía, ¿cierto?, de todas esas cosas, de los lujos, ¿ya? De los lujos. Por lo tanto, ellos quisieron a sus casitas, también, ¿verdad? Pero resulta que el templo estaba vacío. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, una de las advertencias era de vivir en casas artesonadas, con telares y decoraciones propias de Babilonia. Y la casa de Dios vacía. ¿Ya?
Mire, hoy por hoy, ya no existe el templo. Ya no existe el templo. ¿Por qué no existe el templo? Porque después de Jesús vino toda una revuelta y el templo fue destruido nuevamente por los romanos. Fue destruido. El segundo templo de Zorobabel fue destruido. Y lo único que queda es una muralla. Y se le llama el muro de los lamentos. Es una muralla, un muro. Es parte, solo una muralla. Escúchame bien, solo una muralla lo que quedó del templo. No hay templo. Y uno puede decir, bueno, y si la gloria tiene que ser mayor que la primera, ¿dónde vive Dios ahora? ¿Sí? ¿Dónde vive Dios? El mismo Jeremías en el Antiguo Testamento profetiza, les habla y les dice que ya no va a vivir ya en templos hechos con manos de hombre, sino que Dios iba a colocar en los corazones de los hombres su ley. Y Él iba a ser para ellos su Dios. Ya, que el Señor nos bendiga, hermano. Entonces, ¿dónde habita Dios hoy? Es en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, hermano mío, si Dios vive en nuestro corazón, ¿cuánta preocupación hay? Y esto es el eje central de la predicación. Si Dios habita en nuestro corazón, ¿cuánta preocupación hay por nuestra santificación? ¿Cuánta preocupación hay por el templo de Dios? Que se nos bendiga. Porque en aquel tiempo, claro, por miedo, por desazón, como le decía yo, por fatiga, por no querer hacerlo, no quisieron seguir construyéndolo. Y tuvo que venir los profetas a advertirles y a decirles. Sí, que se nos bendiga. Por lo tanto, si Dios habita en nuestro corazón, ¿cuánta preocupación hay de lo que es nuestro templo? ¿Cuánta preocupación hay, hermano querido, de salvaguardar la presencia de Dios en nuestra vida? Si yo le dijera tantos versos, ¿verdad?, con los cuales podríamos hablar sobre este tema, sobre acerca de un Dios celoso, ¿cierto? Sobre acerca de un Dios que no comparte su lugar con nadie. Entonces, hermano, ¿cuánta es la preocupación que yo tengo hoy por lo que Dios ha hecho en mí, en mi interior, en mi vida? ¿Cuánto protegemos en realidad lo que Dios nos ha dado? ¿Cuánto nos preocupamos por la santificación? ¿Sabe? La salvación está, es un regalo de Dios, un tema divino, por gracia, misericordia, está la salvación, listo. Dios la dio, Dios la entregó. Pero también está el ámbito que yo me santifico para Dios y voy escalando cada vez más, ¿cierto? Estos peldaños que le llamamos esta escalera hacia un lugar celestial mejor. Pero resulta, hermano amado, que eso requiere un esfuerzo. No para alcanzar salvación, sino para santificarnos y limpiarnos más. Que el Señor nos bendiga. Y eso es un proceso diario que usted lucha y yo lucho, ¿verdad?, por nuestra carne todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, si Dios no vive en un templo, vive en nuestro interior. Y si vive en nuestro interior, ¿cierto?, debemos de preocuparnos. No es el tiempo, ¿verdad? Como diría Geo, no es el tiempo de que vivan en sus casas, o que estén allí solos en sus casas y que hayan arrancado sus casas y las hayan, ¿cierto?, artesonado y que le hayan puesto cositas bonitas. No es el tiempo, hermano querido, de preocuparnos de las cosas de este mundo que perece. Es un tiempo complicado hoy. Es un tiempo donde el Evangelio en sí ha sido atacado y ha sido maldecido. Y ha sido de alguna forma, hermano querido, vituperado. Y el nombre de Cristo, hermano mío, para muchos no vale nada. Pero resulta, hermano amado, que nosotros somos igual que Jeremías. Uno puede decir, ¿cuánto nos costará hablar de Dios? Y Jeremías dijo en su corazón, esta generación nunca va a entender.
Nunca entendí. Yo no voy a hablar más en el nombre de Dios. Y resulta que él mismo se responde y dice, me sedujiste, Nes, y fui seducido. Mira, él no podía evitar, hermano querido, el ardiente deseo, ¿verdad?, de poder estar con Dios, de poder servirle de la mejor forma posible, aunque nadie lo estaba escuchando. Allí estaba Jeremías, hermano, por eso se le llamaba el profeta llorón. Aunque nadie lo escuchaba, una generación perversa, nadie quería escuchar de Dios. Allí Jeremías le daba y le daba el mensaje de Dios y les entregaba la sentencia de Dios. Y aunque nadie quería escucharlo, allí estaba Jeremías de pie. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, en tiempos, ¿cierto?, en tiempos difíciles, en tiempos donde el Evangelio para muchos no vale nada y no cambia nada en la gente, en las personas, usted y yo tenemos mucho que decir al respecto de eso. Mucho que decir. Tal vez no somos buenos para hablar, pero sí con nuestros actos y nuestra forma de ver la vida, hermano querido, tenemos a Dios, ¿cierto? Tenemos a Dios en nuestro corazón y pensamos como Dios piensa. ¿Por qué? Porque tenemos sus pensamientos plasmados, ¿verdad?, de la Biblia. Y el que busca en la Biblia, ¿cierto?, va a encontrar lo que está en el corazón de Dios. Por lo tanto, hermano querido, es muy importante, ¿cierto?, no dejar de hacer lo que es importante por lo urgente. Hoy en día en el mundo, hermano querido, hay muchas cosas urgentes, pero hay algo que es mucho más importante de lo que Dios hoy día, ¿cierto?, nos quiere hablar. ¿Sí? Hay cosas mucho más importantes, hermano querido, con las cuales tenemos que lidiar. Que el Señor nos bendiga. Mire, ¿cuánto nos preocupamos por nuestra santificación? Esto es como las dietas, ¿no? La dieta uno dice, no, mañana empieza, ¿cierto? No, la próxima semana, el lunes empiezo, el lunes ya, y resulta que no empezamos nunca, ¿verdad? No empezamos nunca. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo especial dejar de comer, hacer ejercicios. Y eso, hermano amado, es terrible, ¿no? Dejar de comer. ¿Cómo dejar de comer? Pero no podemos estar como las dietas. No podemos decir, no, mañana sí que sí, mañana me consagro. Mañana, el lunes. No, voy a dejar que pasen las vacaciones, ¿cierto? Un periodo de vacaciones, y también el cristiano necesita vacaciones. Oye, hermano, podemos tener un montón de excusas como para cómo poder hacerlo. Por eso, ¿cuánto nos preocupamos de nuestra santificación? No es como el trabajo, ¿verdad? Porque uno dice que tiene trabajo pendiente y tengo que entregarlo. Y uno dice, no, mañana lo entrego. ¿Sí? Mañana lo entrego. ¿Qué pasaría, hermana? Disculpe que tome su nombre. Hermana Erika. Si su jefe le dice, usted le dice a su jefe, perdón, no, mañana cierro la caja. No, ¿cierto? El sistema no funciona así, por favor. Que el Señor nos guarde. Por lo tanto, hermano querido, el mañana empiezo, el mañana lo hago, ¿cierto? Quiero decirle algo y espero que usted me entienda. El mañana no existe para nosotros. Usted va a decir, pero ¿cómo, pastor? Eso quiere decir que no hay esperanza, ¿no? No se trata de eso. El mañana a usted y a mí no nos pertenece. Hoy día somos, mañana tal vez. Todo depende de la voluntad de Dios. Que se nos bendiga. Por lo tanto, mañana, hermano querido, mañana no existe. Escuche bien, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente. Si hoy oyeres su voz, si hoy oyeres su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando en la provocación allí en Egipto, cuando le dijeron, no tenemos agua, ¿de dónde vamos a sacar agua? Y allí Dios le dio agua. No endurezcáis vuestro corazón. Pero dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El mañana no es nuestro. Escuche bien, hermano. El mañana no es nuestro, es de Dios. Por lo tanto, como no nos pertenece, ¿cuándo debiésemos empezar? Hoy. Hoy. Hoy, hermano, hoy es el día para empezar una nueva historia con Dios. ¿Cierto? Hoy es el día para empezar una nueva relación con Dios. Si no tenemos, ¿cierto? Lo hemos postergado por algún tiempo, hoy es el día para empezar todas esas cosas, hermano mío. No dejes para mañana lo que puede hacer hoy. Que Dios nos bendiga. Mire, para ya ir terminando. Cuando Ageo, ¿cierto? Cuando Ageo habla y les habla, ¿cierto? A estos hombres, le dice, ahora pues, Zorobabel, escuche bien, esfuérzate. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. Por lo tanto, hermanos míos, esto se trata de esfuerzo, se trata de valentía. El otro día le tiraba la talla, la broma, ¿verdad? A mi suegra le decía, pero suegra, del paso, ¿verdad? Con todos los problemas que ella tiene. Esto es importante, hermano. El hecho de dar el paso con Dios, de dar pasos de fe con Dios es muy importante. Y el esfuerzo, ¿cierto?, conlleva levantarme. El esfuerzo conlleva, ¿cierto?, a restaurar esa relación caída que yo tengo, ¿verdad? Y que uno dice, no, si Dios ya no me va a escuchar. No, si Dios, es probable que Dios me haya abandonado, incluso que Dios ya ni me escuche. Escúcheme bien. Dios no está dispuesto a dejar a nadie de lado. Dios no está dispuesto a renunciar a ninguno de sus hijos. El Dios que te llamó va a hacer la obra y la va a terminar en ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mire, para terminar, el descuido de un jardín es fatal, ¿no? Aquí vemos todo verdecito. ¿Por qué? Porque se le riega, ¿verdad? Y el descuido de un jardín, hermano querido, o la falta de agua hace que se sequen las plantas, hace que se sequen las flores. El descuidarnos en este aspecto también es fatal para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Es fatal. Necesitamos, ¿cierto?, tener un grado de santificación, de purificación. Pero eso es un tema de cada uno. ¿Sí? Es un tema de cada uno, hermano. No puede venir mi mamá, ¿cierto?, a decirme, oye, y yo te voy a ayudar a santificarte. No puede hacerlo. Es un tema de cada quien, de cada cual, de unas personas individuales con el Señor. Sí, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano querido, uno dice, no, es que son los hermanos, un pastor está orando por mí, dicen. Como que fuera una, como le dijera, como que hubiera, se desligan totalmente, hermano, de lo que es el esfuerzo personal. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano querido, si miramos las flores que están bonitas, las plantas que están bonitas, es porque se les riega, porque hay agua. Y nuestra vida espiritual, hermano mío, da luces de que les falta, ¿cierto?, agua,
de que les falta alimento, ¿verdad? Toda esa falta de santificación, de purificación, es porque hay un sesgo de todas esas cosas. Que se nos bendiga. Por lo tanto, por eso le decía yo, esto no es como las dietas, como las cosas que yo prometo hacer. Porque muchas veces prometemos y no hacemos. Por lo tanto, hermano querido, aquí está el real compromiso. No conmigo, usted me puede decir, no, mi pastor, yo desde hoy, mi pastor. Pero resulta, hermano mío, que esto no es conmigo, es con Dios. Amén. Es con Dios. Y el compromiso es con Él. Y cuando el compromiso es con Él, allí esto cobra mayor importancia. Y cuando Él quiere cobrar, ¿cómo es para cobrar usted? Cuando le deben dinero. Yo soy re malo para cobrar a todo esto. ¿Y Dios cómo será? Que el Señor nos bendiga. Malaquías 3 dice algo muy importante. 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermoso, hermano. Pero esto ya es condicional. Pues. Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. ¿Sí? Eso lo dijo en Malaquías. Pero ¿sabe lo que dijo él? Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Siendo un pueblo, hermano mío, hipócrita. Hipócrita. Siendo un pueblo que ellos mismos preguntan y dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Es como decir, ¿en qué te hemos fallado? Así como con un grado de patudez, ¿verdad? Delante de Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Es por eso, hermano, que encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús lidiando con los fariseos, ¿se acuerdan? Personas hipócritas, gente que vivía solamente de lo externo, gente que vivía solamente de apariencias. Así, desde esa forma quedaron, ¿verdad? Desde ese tiempo hasta los tiempos de Jesús tenían que lidiar con todas esas cosas. Y no eran, ¿cierto?, gente genuina que adoraba al verdadero Dios, sino que era todo a través, ¿cierto?, de las apariencias. Que el Señor nos bendiga. Pero atendamos, hermano, a la primera parte del verso. ¿Sí? Dice, volveos a mí. Y esto es hermoso, hermano, porque en el momento, ¿verdad? En que el momento en que Dios hace algo con nosotros, una nueva transformación, una nueva persona de cada uno de nosotros, nuestro corazón también tiene un cambio para con Dios. Y ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. ¿Cierto? Vivimos para Él. Soñamos para Él. Todo lo que hacemos es para Dios. ¿Verdad? Y si hemos tenido ese cambio, ¿sí? Si hemos tenido ese cambio, Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es interesante porque Dios, hermano querido, quiere esa relación. Quiere esa relación. Dios quiere esa relación con cada uno de nosotros. No es que la necesite, ¿eh? Porque si Él no nos tiene de amigos, Él no deja de ser Dios. Pero sí quiere esa relación. ¿Por qué? Porque quiere darle a cada uno, ¿cierto?, esa porción de purificación. Y también nos ha dado esa porción de salvación. Y esa porción, ¿cierto?, de vida eterna. Y nos ha dado también, ¿cierto?, esa posibilidad de conocer este Evangelio bendito. Y de ser salvo. De haber alcanzado esta remisión de nuestros pecados, hermano. Y es tremendo. Solo por amor. Solo por amor. Por lo tanto, Dios dice, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, hermano querido. Y se lo dejo ahí. ¿Sabe por qué? Porque Malaquías termina así. ¿Sí? Es como que
es como cuando dice, le doy un pase, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Se la dejo en su lado ahora, ¿verdad? Porque hay una decisión de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude, ¿verdad? Y que esta palabra sea de una gran bendición para cada uno de nosotros.